Bienvenidos a este nuevo episodio de Pipeteando Ciencia, un podcast enfocado en la divulgación científica, pero con un toque más de humor para, la disfruten más, ¿no? Y el día de hoy, tarde o noche que nos escuchen, porque no sé en qué momento prefieren estarnos sintonizando, me encuentro con mi amigo de siempre, Sala. ¿Qué tal cita, bandita? Qué bueno que Tú nos puedes sigan. como una mala gripe. No, es que me estaba rascando. Ya. No, pues espero ¿Qué y tal, se rasque. bandita? Espero que vayan a disfrutar este podcast. Tú eres como una mala gripe que al parecer no me puedes hacer de ti. Pues tú córreme cuando quieras. No, porque no, porque es que no tengo a quien te reemplace, ya sabes. Bueno, y de hecho, hablando de gripa, de que te pareces la gripa que no te me quitas, el día de hoy les venimos a hablar de De la pandemias, otra logística vez, para de una. combatir la gripa. Y aquí ya no podemos monetizar. Andrew Hill nos va a demandar por difamación. Pues oye, sirve que de hecho el patrocine. Ojalá. No. Hoy debemos hablar de una de las, otra vez, de otra pandemia en la historia que terminó matando a muchas personas. Y Como siempre. Ya saben la historia, ¿no? sí, es la rutina de siempre, ¿no? Y bueno, esa pandemia es la gripe española, que, dato Chan, curioso chan. antes de empezar, no empezó en España, antes que nada. Un virus que todos conocemos causó en el siglo XX una de las pandemias más letales de la historia, acabando con un estimado de al menos 50 millones de vidas a lo largo de tan solo 2 años, producido por una cepa del H1N1 influenza. Este virus es el que les vamos a platicar hoy y esperemos si lleven datos interesantes, nuevos y sorprendentes sobre esta pandemia que afectó al ser humano, que realmente, bueno, fue a finales de la Primera Guerra Mundial, antes que nada vamos a poner bajo contexto. Si el número creo que está más arriba de los muertos totales por la guerra. Entonces, sí está un poquito fuerte. Pues ¿cuántos murieron de la guerra? A ver, no sé, déjame, voy a guachar. En Google Antes nos que dirá, a nada. ver, busquemos. Sí, 20 millones de personas. Obviamente que sabemos que en las guerras posiblemente murieron el doble más. Pero vamos a poner que sí, parece que superó la tasa de muertos que la guerra. El caso, se murieron muchas personas al final de cuentas, ¿no? Sí. Y qué mejor que ahorita vamos a ir un poquito con la historia, pero vamos a empezar por el virus, que de acuerdo a un artículo publicado en la revista Science del año 2005, explica que el virus que causó la gripe española, como todos lo conocemos, o también conocida como la muerte púrpura, fue causado por el virus de H1N1 con genes de origen aviar. Ahora, el virus H1N1 que tenemos actualmente no es el mismo que mató a tantas personas. Ambos vengan de, sean H1N1, se dividen por clados, o mejor, más fácil ahorita de entender, porque esto lo voy a explicar en un momento. Son como una ramificación, con genes especializados de una manera distinta. Como si fueran primos, ¿no? Algo así. Exacto, son primos. Algunos son más letales que otros, algunos son más malandros y otros son más de que se llevan bien y que van a la Son iglesia bien todos los tiernos. domingos. Exacto. Les voy a dar una clase un poco de influenciología. Vamos a hablar un poco de la influenza en general, toda esta rama de enfermedades, bueno, de virus mejor dicho, que pueden producir enfermedades en los seres humanos. Hay 4 tipos de virus de influenza, los tipo A, B, C o D. Los tipo A y B son la influenza humana que comúnmente causa las enfermedades estacionales, o incluso en los A son los que causan las pandemias. No son los C y B, bueno, los C pueden afectar a los seres humanos, pero en menor medida, y las enfermedades son más leves, no pueden causar epidemias, y los D por lo general afectan al ganado. No tienen a infectar a seres humanos, o no se les ha visto. Pero el A y B son los principales que nos pueden enfermar. Y el A es el más, ¿cómo decirlo? El más pasado de lanza, o el grupo de virus más pasados de lanza. Ahora, Más letales, ¿no? ajá.
Ahora, a mí una vez me pasó porque vi un documental en, en Netflix que se llamaba Buscando la Influencia, algo así. Ahorita no me Buscando acuerdo a bien el nombre. Nemo, buscando Chance. a Dory. Pero Dory no tenía influenza. Nemo. Bueno, Ahorita ajá. este moquillo. Que no sé si alguna vez han preguntado por qué a la influenza la dividen, por ejemplo, en nombres de H1N1. Bueno, esto se debe a que se divide en dos subtipos según las proteínas que pueda contener la superficie del virus. El primero, que es el que le da la H, es la hemaglutinina. Y el segundo, que le da la N, es la neuramicidina. Ah, no, perdón, es neuraminidasa. Neuraminidasa. Existen 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de euraminidasa. Ah, palabras muy largas. Es mi Eso, enemigo. Eso. eso. Hay 18 variantes de la letra H y 18 variantes de la letra N, para ser más claros, ¿no? Más fácil. ¿18? Vean, 18 de la H y 11 de la N. En. Ajá. En Ah, total, ok. si todos mezclamos como si fuese una sopa, podemos alcanzar hasta 198 combinaciones posibles de subtipos de influenza de tipo A. Ahora, en el medio ambiente nada más han detectado de momento 131 subtipos, ¿sí? Pero las que son más comunes en las personas son la de tipo H1N1 y la H3N2. Eso no es todo. Aún vamos a complicar más cosas, porque los virus de la influenza mutan muy rápido. Les encanta andar cambiando siempre. Y entonces es ahí cuando entra en juego que ya tenemos la designación CIESA, ¿no? Del tipo A, B, C o D. Luego tienen las combinaciones de sus proteínas que la recubren. Después se pueden subdividir todavía en algo llamado clados o subclados genéticos. Un clado o grupo de influenza es otro subnivel de los virus de influenza que se ven divididos o se ven separados por las Sí. similitudes de sus secuencias genéticas en la hemaglutinina. Prácticamente son variantes del mismo virus. Cada variante va a tener, por ejemplo, un código genético similar, pero con cambios sutiles que pueden O sea, alterar en cómo afecta al ser humano o a las especies que infecten. una analogía, perdón, sería como hermanos de ese tipo de virus. Sí, podrías. O sea, ya no primos, sino hermanos. Exacto. Ok. Y ya sabes que cada hermano puede tener cosas distintas, aunque se parezcan prácticamente genéticamente, sean casi idénticos, hay cositas que los hacen ver distintos, ¿no? Esto es como un gran árbol genealógico, vamos a empezar así, ¿no? Están, ¿qué grupo eres? De las 4 familias principales, de ahí te vas dividiendo, te ramificas y así va creciendo. Esto es todo un lío incluso para los científicos, y que de hecho tuvieron que inventarse formas nuevas de cómo llamar a cada cepa que encuentran. Eso es lo de Ahora, hueva, ¿no? O sea, es lo que sí. me pregunto así como de, ¿qué pensarán los científicos cuando le ponen los nombres? De hecho, ahorita te voy a decir cómo es que tuvieron que diseñar una forma porque ya no le pueden decir virus H1N1 que te rompe las pelotas. No, ya no los dejaron hacer eso. Tuvieron que crear una jerarquía para los nombres. Sí, o sea, el nombre de virus es algo que te la rompe mucho la cabeza, te da estrés y te quedas calmo. Si te soy sincero. Te quedas caro. Te saca bubones. Se acabó en ese. Ay, no, qué asco. No quiero que me salga otro huevo, gracias, no. Así estoy bien. Ahorita no, joven, por favor. En salsa verde. Ay, eso sí. No, pero volviendo. De hecho, algo interesante que cabe aclarar es que aunque haya clados o subclados que son genéticamente diferentes, no necesariamente que sean antigénicamente diferentes. ¿Qué se refiere con antigénicamente? Quiere decir esto que por ejemplo, una vacuna puede afectar a todo un grupo completo, aun cuando puedan presentar características genéticas distintas. Es una gran herramienta porque prácticamente dice, no tenemos que estar cambiando de vacunas a cada rato, de antivirales en este caso, a cada momento, para cada virus en específico. Es que creo que también, pues va dependiendo, ¿no? O sea, bueno, sí, sí está bien, pero ay, ya se me fue la idea. No les alcanza el presupuesto para andar cambiando a cada rato. Pues es que, por ejemplo, hay vacunas
que te las ponen una vez y ya no te las vuelven a poner. Por ejemplo, la del ¿cuál es? Ay, ¿cuáles son de las primeras que te ponen cuando eres de morrillo? Eh, ¿Tétanos? No, la el de tétanos es tétanos. para mujeres, ¿no? No, no, ¿Para güey, es todos? para todos. Sí, Ah, no, el de mujeres es el papiloma, ¿no? sí, güey. Es que los confundo, perdón. O El sea, de a las mujeres tétanos no nada más se les sentía un fierro, güey. O sea, a todos se los pueden enterrar. O sea, no, perdón. Por ejemplo, ahí el de tétanos, o la del este, polio. ándale, o sea, ese, es una y se acabó. Pero, por ejemplo, esta de la, este, influenza, pues es cada ¿Un año? temporada de invierno. Sí. Ah, y que de hecho, ¿sabes por qué sucede eso? Bueno, porque igual que como te digo, estos virus encantan mutando a cada rato, pues cada vacuna que se aplica está especializada con un cóctel de virus o para atacar a los virus de cada grupo y B. Y de los tipo A hay distintos clados que utilizan para poder que las personas se hagan inmunes en esa temporada a esos virus más predominantes en esa zona. Por eso es que te la tienen que estar poniendo cada año, de hecho, Para los que digan que solo una vez, no, es cada año. porque cambia, le gusta andar cambiando este. Pues es que en sí la vida viral es así, ¿no? Qué Sí, filosófico se escucha eso. les La encanta el vida cambio. viral. Ellos lo aceptan y es parte de ellos. Hay que ser más como los virus. Ay, no. Una vida Ojalá no. simple, aceptando el cambio, Una vida simple, con cambios y mortal. Y siendo tóxico para los demás. mo- es peor de los demás, bien tuyo, ¿no? Solo para los demás. Es problema de ellos. Ya que le estaba hablando de los virus, te voy a platicar un poco de la nomenclatura. La CDC sigue una convención de nomenclatura que es aceptada de manera internacional para el nombramiento de los virus de la influenza. Esto fue aceptado en la ONU en 1979 y fue publicado en 1980 en el Boletín de la Organización Mundial y básicamente se compone de esto, ¿no? El tipo antigénico, o sea, si es A, B, C o D. Luego, el hospedador de origen, porcino, equino, aviar, o si es humanos, no se coloca, que es para humanos, ¿no? Después se coloca el origen geográfico, si se descubrió en la Ciudad de México, en Sao Paulo, en China, en donde haya sido, ¿no? Bueno, o mejor dicho, en la ciudad. Puede ser en el país o en la ciudad donde se haya descubierto. Luego sigue el número de la cepa. Ya esto es un poquito más técnico. Y por último, se escoge el año de recolección del virus. Entonces, a ver, okey, En el caso, espérate, ejemplifiquemos. y todavía sigue, ¿no? En el caso de A ver, los virus de tipo influenza A, también se coloca entre paréntesis el tipo de antígeno hemoglutinina y neuraminidasa que posean, o sea, el H y la 1. Y ahí se coloca, ¿no? Si es la combinación H5N1, H3N2, H1N1. entonces, a ver, ejemplifiquemos. ¿Cuál era el primer punto? El La primero es el tipo de antigénico, A, B o Ajá. C o D, como los abuelos, ¿no? Puedes decir, Entonces, por ejemplo, el H1N1 se cataloga como A, ¿no? ajá, esa. Entonces De hecho, sería es A influenza A, H1N1. ajá, bueno, el segundo punto, ¿cuál sería? El segundo es el hospedador del virus. Esto se refiere, por ejemplo, al tipo de especie que lo hospeda. Puede ser cerdos, vacas, aves de corral. Pero cuando es en humanos, o el humano es el principal portador, entonces ahí sí no se designa el portador, porque se sobreentiende que es de origen humano. Decían que esta, la H1N1 era porcina o aviar, Ujú. ¿no? Entonces, era A, porcina, luego la tercera, ¿qué era? Es el origen geográfico. Muchas veces en los medios se quita esto, ¿no? Pero lo que sigue es el origen geográfico. Ya puede ser una ciudad o un país. Bueno, ¿esa de dónde fue? Sí fue en México, ¿no fue aquí en México, no? ¿Cuál? La que salió de aquí en México, La creo que de sí fue aquí. la reciente, ¿no?
¿La del 2009 te refieres? Ajá. No sé si fue encontrada en México, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Entonces sería A, porcina, México. Luego sigue el número de cepa, que es algo más técnico y va de acuerdo a los análisis, lo que se vaya checando. ¿Y cuál es el número de cepa del H1N1? Bueno, es que son cepas, tú sabes que cambian. O sea, la cepa es nada más como el grupito de ese momento, pero puede ir variando. Entonces, yo te digo, es algo más técnico que se ve en laboratorio. Ah, bueno, entonces esa no, No por sé, o así sea, se decirlo. coloca el número, pero vamos a poner, por ejemplo, números 15, ¿no? Después sigue el año de recolección, que como la pandemia fue en 2009, vamos a poner que fue en 2009, ¿no? Por ejemplo. Okey, entonces sería A, porcina, México 9, 09. O sea, 2009 se le pone. Ah, bueno, Y 2009, después se coloca, por ejemplo, en el caso de los virus de tipo A, que la mayoría son de influenza, tipo A, se le pone el H1N1 o H3N3 o H5N1. Ahí depende el antígeno de la H y la N. pero Porque ya solo ves que para te las dije, influencias. O las sea, todo esto es influencias solo tipo para A, las influencias. nada más para las influencias. Influencias tipo A, Ah, okey, okey. sí. Yo pensé que para cualquier virus. No, 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 es nada más para las influencias. Y que de hecho, justamente te iba a decir un dato curioso, que el virus pandémico del 2009 que afectó a México se nombró de manera distinta. Dijeron, ¿sabes qué? Es mucho lío, lo vamos a llamar H1N1PDM09. ¿P de qué es? ¿De Si te soy papá? sincero, papá. D, P de M, P de papá, de mamá. 09. O sea, pero ¿por qué? O sea, pues, ¿por qué era tan largo? ¿O sabes cuál era el nombre en realidad? No, es que ¿sabes por qué lo cambiaron? Porque para no confundirlo con la influencia estacional que ya estaba de momento antes. Porque aunque, por Ah, ejemplo, okey, okey. puede haber distintas o distintos grupos de influencias atacando al mismo tiempo. Por ejemplo, H1N1 puede que te estén atacando distintos tipos de H1N1. Ah, va, 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 me late cacahuate. Ahora, como estaba comentando, creo que al inicio, que comenté de que el clado o cepa del virus que atacó en 1918 no es el mismo que tenemos actualmente, tuvieron que, disculpe la palabra, fue un pedo volver a reconstruir el virus de como antes. No porque quieran liberar una nueva enfermedad ni nada por el estilo, sino que era para saber sus características pandémicas. Porque, bueno, no sé si lo sabían, pero la mayoría de las infecciones o las gripes que llegamos a tener son por los virus influenza. Esos son los principales creadores de que nos enfermemos. Hay unos que afectan más que otros, obviamente. Y era de especial interés porque aunque hay muchos tipos de influenza y hay muchas, nos hemos visto expuestos en gran medida a varios de estos tipos de virus, el de 1918 fue bastante interesante porque logró ser una pandemia a nivel global. Entonces quieren saber cómo carajos le hizo el virus para poder cargarse por lo menos a 50 millones de personas. Ah, poquitas, Poquitas. poquitas. A comparación de la peste y del COVID que lleva ¿cuántos lleva ahorita? No, el COVID lleva apenas, creo que 3 millones. Creo, no estoy seguro. Ah, pues con la peste negra, o sea, Sí, la peste negra va ganando con 200 millones, casi erradica toda Europa, pero no se le queda atrás. exacto. De hecho, Ahí va. creo que hubiese podido erradicar toda la población de España fácilmente. O sea, si todos se infectaran mortalmente, pudiese ser más que la población de España, porque creo que España tiene 44 millones de habitantes. Entonces, imagínense, o sea, sí se llevó una gran cantidad de seres humanos. La neta, sí. Casi medio México, más o menos. O sea, sí fue bastante. Medio Ahora, México, son 100 millones en México. son 126 millones, la última vez que chequé, así que casi la mitad. Bueno, un poquito menos de la mitad, ¿no? O sea, pero pues más o menos. Sí, Casi, no. casi. Eh, Más, menos muertes, da igual, ¿no? Se logró replicar en 2005, como digo, sí, en 2005, de hecho el 7 de octubre,
que fue publicado en la revista Science, un artículo científico por Terence Tompey, Christopher Beasley, Patricia Aguilar, Huey Zhang y otros científicos de universidades norteamericanas junto con el CDC lograron replicar el virus usando ingeniería inversa para generar un virus de la influenza que llevara los 8 segmentos genéticos del virus pandémico que antes, o que mejor dicho, mostraba estas características. Pero, crean, esto es historia súper resumida, porque básicamente, creo que después sí se las voy a contar porque en serio es muy interesante. Básicamente, para volver a encontrar el virus, va de un tipo que va al Polo Norte y desentierra un montón de cadáveres congelados como paletas, después van a científicos que los van a estudiar, después van a replicaciones genéticas usando sistemas de computación, y etcétera, etcétera. Chale. Ahora, el virus, actualmente no hay otra vez que se haya replicado un virus con estas secuencias genéticas, lo cual ha permitido que no vuelva a una pandemia tan grande como la de 1918, que mucha gente decía, una pandemia no va a volver a ocurrir nunca en la vida. Graso error, ya tenemos el COVID y posiblemente las influencias también vayan a provocar pandemias en el futuro de menor o mayor medida. Yo creo, si te soy sincero, creo que no van a pasar muchos años a que caiga una pandemia de influenza como la de 1918. Con el combate que se está dando, o esa los medicamentos que están siendo ya no tan eficaces, porque pues igual, hay medicamentos para tratar los virus, y hasta simplemente creo que también se vuelven resistentes, pues, Pues creo sí, que con van eso, mutando. pues, sí es muy probable que vuelva a haber otra pandemia, ¿no? Sí, luego Entonces, no chale. sabes. Y luego no está pelada hacer medicamentos, o sea, tardan años en poder, por ejemplo, en el caso de antibióticos, tardan años en generar un nuevo antibiótico. Entonces, híjole, esto se va a poner más difícil conforme va pasando la época, pero, X. Ahora, algo interesante de todo esto, que también me puse a investigar, es que para poder replicar el virus, necesitaron, o se necesitó el uso de un laboratorio de bioseguridad nivel 3 con medidas especiales de contención. Bueno, creí que iba a ser Ay, nivel 4. no, casi 4. Tenían medidas especiales, lo bueno. Creo que ya lo habíamos platicado cuáles son los niveles de bioseguridad, pero que para quien no lo haya escuchado, básicamente son como, hay 4 niveles, ¿no? Cada uno es más extremo que el anterior y es para proteger a los, tanto a los trabajadores como al resto del mundo a que se vean infectados en cualquiera de un virus o bacteria o hongo que se esté estudiando. Los nivel 1 son básicamente, tú puedes estar en tu casa, en tu cocina y ahí te pones a trabajar. Si quieres no usas guantes, de No preferencia pasa así. nada, Ajá. Son no te cosas mueres. tranquilitas, no te va a pasar nada. Exacto. Ahora, el segundo nivel ya es más de universidad, de algo que se está trabajando de manera seria. Tienes que usar bata, guantes, pero tampoco no es súper, lo que estás trabajando es súper riesgoso. O sea, Puede es que te como si enfermes. fuera un escolar, creo que todavía sería nivel 2. O sea, un buen laboratorio escolar sería un nivel Ajá, 2. ajá. De universidad pública, más o menos, ¿no? Que no es en investigación, sino en No, hombre, eso yo demostración, creo ¿no? que sería a nivel 1. Menos uno. De las públicas, nivel 1. Y así, o sea, por ejemplo, puedes estar trabajando, por ejemplo, con bacterias o hongos, incluso hasta virus, que te pueden enfermar, pero no pasa algo grave. Ya en el nivel 3 es cuando sí tienes que traer tu máscara bien protegido, lavarte bien las manos, estás, o sea, ya son medidas como las películas, ¿no? Bueno, y ahora hablemos de los laboratorios nivel 4 en bioseguridad, que ya son una cosa completamente muy protegida, porque tienen medidas especiales de seguridad para contener virus, bacterias, hongos o cualquier otro patógeno que pueda amenazar con la propia vida de miles de seres humanos, si no es que genere una nueva pandemia. Así se celebran. Un claro ejemplo de virus que tenemos aquí contenidos son el de la viruela, que ahorita nada más quedan 2 laboratorios en el mundo que tienen esos, porque ya lo hablamos en su capítulo, y así, o sea, son patógenos súper peligrosos que tienen que estar bajo contenciones y medidas de seguridad extremas. Bueno, sí, ¿en qué estaba? Pues sí, son niveles más altos, nadie puede entrar tan fácilmente, creo que de hecho están guardados por ejército, por los militares, y es algo
A mí me encantaría entrarlo uno, si soy sincero. A No mí creo que me también. dejen. No creo que me dejen, mucho menos si ven tu Conociéndote, historial. Exacto. no creo. Esperemos y Sí, sí. Espero y nunca nadie del ejército de que se encarga de ahí yo me escuche uno de encargo nuestros de que no podcasts. sea así. Cállate. Yo quiero crear mi virus zombie, déjame. Nah, sí, sí me dejan. No hay pierde. No lo sé, Rick. No confío en eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿estás viendo y no ves? O sea, Me llevo el frasco y digo, hey, ¿qué es este frasco que tiene viruela? Han de ser un tipo de pasas nuevas, ¿no? la gelatina! Una Última caja de noticia, Petri. ¡Oh! la población mundial se ha disminuido en un 70%. Más Mira, recursos. bueno, termino con el problema de la contaminación. La Tierra va a estar agradecida. Eso sí. Ya ves. O sea, todo un Thanos. Vamos a hablar de los alcances que tuvo la enfermedad en su época, o de la pandemia, ya, no nada más enfermedad, se hizo pandemia. Y es que se calcula que fueron por lo menos 50 millones de personas en todo el mundo que se vieron afectadas por este virus. Eran un tercio de la población en esa época. O sea, es como si ahorita somos 7.000 millones de habitantes. Sean como unos 2.500 millones de seres humanos que estuviesen infectados. Sí, son bastantes. En su tiempo fueron 500.000 personas las que se infectaron. Y no solo eso, sino que por lo menos mató a 50 millones de seres humanos a nivel mundial. ¿Sabes algo interesante de la enfermedad? Que a diferencia de, por ejemplo, las infecciones de influenza que vamos a tener en la actualidad, que los grupos de riesgo normalmente son entre o adultos muy mayores o niños muy pequeños que no tienen las defensas necesarias. Esta no, sino que además de afectar a estos grupos, también parecía ser que era bastante mortífera con personas entre 20 y 40 años. El grupo de edad que en teoría es el más protegido, lo cual fue una característica exclusiva de esta pandemia, en el caso de las influencias, lo cual también lo hizo como de, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, las Actua influencias no eran racistas. eh, Ni no distingan por clasistas. edad, para que tengamos. Se le valía que quién era. Ellas atacaban y atacan Sí, todavía. sí, exacto, o sea, no dan piedad. Aún no se sabe al día de hoy cuáles son las propiedades o características que hicieron tan devastador en su tiempo, aunque se ha vuelto a replicar. Pues obviamente que no hay como que un trabajo con seres humanos para, para ver qué es exactamente lo que está matando o lo hace tan especial, en mal sentido. Así que aún sigue en investigación y posiblemente siga en investigación en un futuro. Pero algo interesante es que también en esa época tampoco no había una vacuna ni antivirales que pudiesen protegernos, por lo cual tu cuerpo se encontraba desprotegido ante las infecciones de influenza. Y eso no es todo, sino que también, como ya hablamos en el capítulo de VIH, cuando te ataca una enfermedad mayor, también otras enfermedades son como gandallas, y dicen, pues también vamos a entrarle. Y las bacterias decían, pues yo le entro a la fiesta, se metían a tu cuerpo y causaban infecciones también bacterianas. Y como era la Primera Guerra Mundial, faltaban unas cuantas décadas para que se crearan los antibióticos, pues si no te mata la influenza, te mata una infección. El que te morías, te morías. Sí, A final de sí, era cuentas. más. Sí, era. La tenías muy difícil. Pues Así que, entrando un poco en la historia. Bueno, así, dilo. antes de continuar, entonces, las únicas medidas de control que podían tener en ese momento eran las no farmacéuticas o las que no eran con medicamentos, que básicamente era aislamiento, cuarentena, higiene, desinfectantes, limitaciones de reuniones públicas y otras formas. Básicamente lo que hicimos ahorita, ¿no? Con el COVID. Espero lo sigan haciendo. Ya vamos al final, ya vamos a recta final. Pero Aunque no se ahorita ve que, una cepa. nada más. Pues ahorita que ya tocaste un poco el tema de historia, pues como dijiste al principio exactamente, no se dio en España realmente. Entonces dirán, pues, ¿por qué? Pues, porque se llama española.
Pues, se llama española porque en esos momentos, Porque habla con ese. Hostias, tío. aparte, aparte de eso, aparte de que tiene su gallarguez, el virus, este, se denota porque estaba a finales de una guerra mundial. Entonces, Ahí casual. ajá, entonces básicamente nadie notaba así como que las muertes por virus. O sea, los países que estaban en guerra o toda Europa que estaba en guerra, no lo presenciaba. Y de hecho, los primeros casos documentados fueron en Houston, Kansas, en Estados Unidos. Ahí, bueno, se fue, un cocinero a dar una consulta. El el cocinero se llamaba Albert Kitchell, Mira qué y curioso. y bueno, sabrán que, pues, es el cocinero, ¿no? Ya infectado, y pues, así, ya sabes, cocinando. Cuando estás moqueando y estás cocinando, pues, como si no pasara que llegas a ensuciar tu comida, ¿no? Deli. Entonces, eh, resulta que ahí fue cuando empezó el contagiadero, o eso se cree todavía, o sea, es una especulación. Entonces, ¿por qué se llama española? Bueno, perdón. Bueno, pues porque después, en el año de 1918, eh, llega, como España en la guerra era como neutral, no estaba en realidad en un bando, no estaba metida entre la guerra, entre comillas, o sea, casi no, pues se empezó a notar exactamente esta fuerte, azote de gripa. Entonces, le dieron más enfoque ellos a la gripa, por lo que, tanto y fue tanto el golpe en España, tanto que el rey Alfonso octavo, el presidente y varios ministros se contagiaron. Entonces, pues, si tu rey y muchos gobernados están contagiando, pues, le das importancia, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empiezan a denominar, gripe española, porque solo por eso, porque España le dio más énfasis. O sea, ya de ahí como divulgaba España la gripe, pues todos decían que inició y empezó en España, pero en realidad no. Fueron los estadounidenses que metieron sus narices a la guerra y llevaron el contagiadero allá. Y pues sí llegó aquí a América. Fuck yeah. no, no, bueno, pero sí llegó a México. Hasta eso llegó. Hubo pocos casos, pero sí llegó a México. Ahora, hay algo interesante en esto, también que, que entra en el nombre de España. Es que mucho antes hubo una epidemia, no pandemia, una epidemia de gripa, igual en España, un poco más específicamente en Madrid. Esta, se dio en 1889 a 1890, pero al parecer, bueno, a lo que he encontrado, y muy pocos, lo dicen, o bueno, no, sí, es que no lo he encontrado más que como en 2 artículos, Ujú. es que sí fue un gran azote en Madrid. O sea, sí fue ¿cómo se le llama? Una mortalidad, eh, más fuerte que la de 1918. O sea, hablando en España, en Madrid, no hablando globalmente. Te digo, fue epidemia. Entonces, esta de 1889 y 1990, eh, se le conoce como la gran desconocida. O sea, de repente llegó y, pues sí, igual empezó
a matar, y bueno, más o menos, esa tasa de mortalidad llegó como a unos 45, 46%. O sea, sí fue bastante gruesa. ¿Cuánto es la del COVID ahorita? Creo que 30 y algo, ¿no? ¿Cuál? ¿La tasa de qué? De mortalidad. No, el COVID está entre el 10% o menos. Ahí está, entonces imagínate, en ese tiempo, en Madrid, a finales del siglo XIX, la mortalidad aquí está marcada por un 45, 46%. Entonces, era bastante. O sea, creo que en su momento se llevó al 47% de los varones y a un 52% de las mujeres. O sea, creo que sí llevó una gran parte de la población en Madrid. No me data una cantidad en específica de muertes, no se tiene ese dato, pero los datos que presentan es que sí fue una epidemia fuerte, sí fue una epidemia que ya había sufrido España y que en 1918 volvió a recaer, pero ya desde fueras. Esto ya fue ocasionado de cierta manera por las guerras, o por la guerra, más bien, ¿no? Pero por ejemplo, contabilizar las muertes en esa época es muy difícil. Incluso ahorita que es difícil contar tecnología y tecnología informática, estadísticas, los avances médicos para detectar la enfermedad rápido. En esa época, pues, no era tan así. De hecho, hace rato dije que habían matado a, bueno, por lo menos 50 millones de personas en el mundo. Eso es muy conservador, ¿sí? Ahí, de hecho, había leído estas estimaciones que podría haber sido hasta 100 millones de muertos, Pues ¿sí? es que muchos de El que no se doble. contaron. Ajá. Por ejemplo, mucha gente que vivía en ranchos que ni siquiera tenían un nombre en el acta, en el registro civil. Muchos que murieron por esa enfermedad, pero no desarrollaron los síntomas completos, entonces me dijeron, es otra enfermedad. Muchos que por problemas burocráticos no se anotaron. Exactamente, ¿no? O sea, de alguna forma no. Mira, podemos concluir que se murió mucha gente. Ajá. Eso de Pues antemano, ¿no? de alguna forma ese tiempo, pues, les valió. Y bueno, tomando otra vez lo de la gripe española de 1918, y tampoco entiendo por qué no se habla mucho de esa de 1889. O sea, te digo, yo leyendo y buscando, me salieron esa, y sí me quedé así como de: "Qué raro, qué raro está esto". Pero bueno, este, ¿qué iba a decir? Bueno, hay investigadores, que datan, esta pandemia, inició en Europa, o más que nada, en 1916, como por Francia, China, qué qué raro que no que se involucre. O sea, más o menos creen que en ese año. Rarísimo que venga de China. No me puedo imaginar por qué habrá venido de China. No me lo puedo creer. No, me encuentro sorprendido, ¿eh? O sea, se cree así como que la regresión que tuvieron es que pudo haber sido en Francia, en China o Vietnam. Bueno, Vietnam, que más o menos en 1917. O sea, también hay esa especulación de que no inició en Tienen Estados ojos Unidos. rasgados, para mí son chinos. Discúlpame, pero sigue siendo China. Y aquí me cae una demanda por xenofóbico. Es lo mismo, pero diferente. Hablan taca-taca. Casi igual. Se ven igual. No les entiendo a ninguno de los dos idiomas. Así que no le veo diferencia. Bueno, o sea, se cree eso, todavía esa regresión muchos afirman que pudo haber sido ahí, pero se parten desde Estados Unidos porque el primer informe de salud pública fue
el 5 de abril de 1918, que comunican la aparición de 18 casos en Kansas, ahí en Estados Unidos. Por eso es que te digo que, o sea, se inició ahí, o datan que se inició ahí. Dice: "El ejército norteamericano disponía de 32 campamentos militares que albergaban uno de 25,000 hasta 55,000 soldados". O sea, imagínate toda la gente ahí metida, y que un vato de la cocina vaya y le estornude a la sopa. No Híjole. manches, como de: "No, Dios mío, señor". No, De bueno, hecho, ¿sabes? Bueno, metiéndonos aquí también un poquito de guerra, no sé si lo vas a platicar de lo mucho que influyó la guerra en la propagación. pues sí, exactamente, porque era una mezcolanza ahí, ¿Es que? una mezcolanza. Ah, chinga. Esa es una nueva palabra. Pues es que, así decimos luego aquí. O sea, una mezcla, pues, o sea, de personas ahí, o sea, todas revueltas, Ah, conjugadas, una mezcolanza, una mezcla. qué raro idioma hablas tú. Ay, mira, mira, mejor no diga nada. Está bien ya. No te juzgo. Bueno, pero, ¿qué crees? Que a pesar de que, fue síguele, síguele. ¿Qué crees? Que a pesar de que, o sea, hubo mucha gente en esos campamentos, la primera oleada no fue tan fuerte, así como se podría creer, pero Sí. la segunda fue cuando inició en agosto, o sea, ya de mayo en agosto, hablando de Estados Unidos, en Boston. O sea, ahí ya el impacto, pues, obviamente fue incrementando, pero si no fue hasta la tercera ola donde, eh, las muertes fueron ya más brutales y ya Como ya tuvo valieron tener verdura, chavos, la tercera es la vencida y la tercera ya vale. exactamente, ¿no? La tercera es la vencida. Tanto que llegó, o sea, en ese tiempo calcularon que llegó a un 64% de mortalidad al final. O sea, alguna de esas cepas que tú dices que llegaron a tener, muchas de estas llegaron a ser del 64%. O sea, la neta era Holy porque fucking shit, eran muchos. te morías rápido. O sea, de repente es como de: "Ah, tengo gripa, me tomo un caldito", y cuando estás tomando el caldito ya te estabas muriendo. Y Y hasta todo exactamente, se te iba la cabeza al caldo. te quemaba, te morías por quemado y por gripa. En la autopsia no sabían qué poner, oiga, doctor, es que no sé cómo anotarlo. A ver, ¿cómo se murió? ¿Fue por gripa o porque se atragantó con el pollo? Es como, híjole, es que no sé cuál lo mató primero, dígame, Ponle pollo el pollo. para que no lo discriminen, dile que fue gripa. Pero bueno, algo también que dijiste de las vacunas, de que no había, pues gracias a pandemia, fue que se empezó a dar como más, énfasis en buscar una cura hacia varios virus, hacia varias bacterias. Los gobiernos. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se acaba de estar una nueva gripe, estamos todos jodidos. Necesito que me cree una vacuna porque pronto vamos a tener la Segunda Guerra Mundial y mis soldados no se pueden morir por una gripe. Necesito que se maten aquí enfrente. ¿Sí? Exactamente. De Una hecho, o gripe sea, no. Quiero que se maten ellos. Quiero que se maten entre ellos, no que los mate otra cosa. Así que, papacitos, pónganse a chambear, que necesito esa vacuna para ayer. Joder. por favor, bro. Ah, sí, por favor. O sea, Los literal, papas. es como que literal fue así, porque, pues, vieron que murieron muchos. O sea, ya, de hecho, fue una de las causas que hizo que terminara la Primera Guerra Mundial, entre otras, ¿no? No es la principal, pero sí fue una de las causas. Ay, se me fue la onda. Entonces, sí dio ese paso como
a invertir en la salud. Obviamente, después de un desgaste en la guerra, pues muchos estaban así como de chale. Exactamente, es como de, pues si en mi próxima guerra se me van a morir de enfermedad, pues le voy a buscar y le voy a invertir acá Se me van al a virus. morir a mitad de mis piezas de mi jueguito, no manches. Y pues ahí los que más le invirtieron, pues ya sabes, papá Estados Unidos, América, fuck yeah. pues, la bella España, que fue igual uno de los que más invirtió para buscar esta cura, y 10 años después fue cuando se encuentra la penicilina. O sea, creo que fue en 1928, si no estoy mal. Y ya, gracias a eso, en la Segunda Guerra Mundial no murieron de gripa. Ah, no, güey, espérate, la penicilina es para las bacterias. Digo, sí, para las bacterias. Pero también decías que se morían por infección, Ah, sí, ¿no? sí. Ajá, sí, consecuente. O sea, De te letalidad. contradices, bro. No, 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 estás en correcto. No. Pensé que te habías confundido entre virus y bacteria, no. No, no, no. A O veces sea, puede pasar, ¿eh? O sea, por mucho que estemos estudiando, a veces pasa que confundes un virus con la bacteria. No debe ser así. no, no, no. Es que la bacteria del COVID. No. Tómate tu Y pues antibiótico, bueno, no. bueno, hubo gente que sí tuvo inmunidad, o sea, la gente que estaba ahí en la guerra nevando, pues por el frío no se podía reproducir la influenza. Entonces esos morían por hipotermia, no Ah, que por por el cierto, virus. dato curioso, rápido. A ti, esto va para todas las personas. ¿Sabías que siempre te dicen que, por ejemplo, te enfermas más cuando hace frío? Y que tu abuelita te dice ponte suéter porque te me vas a enfermar. Ajá. Bueno, ¿qué crees? Esto va para todo el mundo, que yo también descubrí y dije, ¿por qué me voy a enfermar de un virus si... ¿Y por qué me voy a enfermar del frío si lo que lo provoca es un virus? Resulta que, bueno, ya había dicho, ¿no? La mayoría de las infecciones o las gripas que tenemos son causadas por influenza, por el virus de la influenza, que hay en cualquiera de sus variantes. Pero resulta que lo que te enferma no es el frío, es el virus. Y de hecho te enferma estar en tu casa. Te enfermas más en invierno porque estás más tiempo en casa, en actividades que no necesiten que te estés moviendo mucho o estés tranquilo, lo cual permite que los virus, las bacterias, los hongos y lo que es de todo microorganismo puedan desarrollarse con mayor facilidad y puedan alcanzarte más fácil dentro de tu hogar. No lo sé, Rick. Investígalo. Se Pero escucha sí, o sea, como es como porque estás más artículo tiempo de en casa. tercermundista. No, no, es que porque estás más tiempo en tu casa, por eso te enfermas más en invierno. Porque estás más tiempo en casa, no es que... como yo Oye, siento que haces pero un si salto de salgo cultivo, más en invierno. pues entre no te tendrías que enfermar tanto. Bueno, sí, porque pues igual, si mucha gente se enferma en invierno, bueno, si la gente normalmente se enferma en invierno, cuando salgan, van a tener más carga viral. Y por ejemplo, tú que vives en la Ciudad de México, donde, bueno, donde antes viajas en el metro, porque pues, con lo que pasó, pues, no creo que vayan a reactivar la línea pronto. Entonces, estar en espacios confinados, porque también el invierno hace que los seres humanos estemos en espacios confinados, pues permite que las personas infecten a otras con mayor facilidad, a diferencia de estar en un espacio abierto. Ah, entonces cuando sea invierno, me salgo. Sí, por favor, estate todo el día ahí parado, O sea, afuera. me encuero y ahí estoy en Pues el si quieres, piso y así como de, oh. pues, de una manera que salgas, pero pues si te quieres encuerar, adelante. Te Ah, vas a bueno. antojar nada más a las personas que se anden pasando. La, la, señor francés. No, no, no queremos eso. Prosigue, prosigue, Mira, prosigue. mira, tú dices que no quieres, pero en el fondo sí quieres que alguien te diga, ulala, Señor francés. ¿eres francés? Y tú digas, ¿por qué? Es que te querrás ese enorme baguette. Ese baguette, pues, pues parecía más bolillo, pero gracias por el cumplido. Ya sabes, nice dick, bro. Pero continuemos. Y pues ya, creo que puedo resumir eso de la historia. O sea, claramente hay mucha historia, pero pues creo que no es el fin principal de este podcast ahorita. Pues es que hubo la intervención en Asia,
que que en 1968 también les llegó. En 2009, que ya hablamos aquí en México, fue una cepa diferente. O sea, todos son Pero cepas igual fue diferentes. un virus H1N1. Y, o sea, te digo, hay muchos, mucho que rescatar históricamente, pero pues, o sea, tendría que extenderme mucho. Bueno, ya hablamos del desastre que hizo, ¿no? ¿Qué te parece si te cuento los síntomas que padecían las personas que, por mala suerte, les tocaba enfermarse? ¿Sí? El primer síntoma clave de toda infección viral era la fiebre elevada, que creo que a todo el mundo nos da cuando nos llevamos de gripa. Una intensa fiebre que, ah, sí te jode el día. Luego está el dolor de oídos, que, a la máquina, ¿a ti no te ha pasado cuando te enfermas de gripa que te da un dolor de oídos que te quieres morir? Oh, no me ha dado fuerte, solo me ha dado creo que una vez, pero no ha sido intenso, pero sí se sentía muy incómodo. A mí una vez sí me dio intenso y estaba como, no, mátame. Porque hasta mueves la cabeza y como que te truena el tímpano. Eso no es muy incómodo, es muy, muy Sí creo. incómodo. Bueno, a la gente le daba eso. También cansancio corporal, no te ganas de hacer nada. Curiosamente también te daba diarrea y vómitos ocasionales. Ojo. Para mí Y te aquí estaban viene la crudo. parte, también, aquí viene la parte que dificultaba o que hacía que te pudieses morir, que era la dificultad de respirar. Para respirar, de hecho también por eso se le llamó, había dicho antes, creo que era la muerte púrpura, porque ya te quedaba sin oxígeno, porque se te era difícil, infectaba tus pulmones y no te permitía respirar. Y también, ¿qué crees que causaba? Hemorragias nasales. Ay, Como si nada. hubieras visto algo muy sabroso, bueno, en este caso no habías visto nada sabroso, pero te daban hemorragias nasales. Bien Ahora, chillones, no aguantan nada. ya ves. Mm. Ahora, algo que ayudó, que creo que sí lo platicamos, pero como quiera me gustaría recalcarlo, es que, bueno, la guerra ocultó mucho de las muertes, pero también fue la causante de, ¿cómo decirlo? De, también de su propagación, porque pues como todo el mundo estaba en guerra, había un montón de tráfico entre personas, países, regiones, todo eso, Una permitió que mezcolanza. una mezcla, no voy a hablar tu idioma raro, hizo que, bueno, se disipara, bueno, mejor dicho, sí, se disipase, no de manera positiva, sino que fuese creciendo constantemente hasta causar millones de muertes. Y también, supongamos que sobrevivías al, a la influenza, todavía tu cuerpo estaba débil y por lo tanto podía ser atacado por una infección bacteriana, causando una neumonía y muriendo al poco tiempo. Algo interesante de todo esto es que la mortalidad, como hemos platicado, era bastante elevada en comparación a otro tipo de infecciones por influenza. Incluso en la actualidad es bastante alta, considerablemente hablando, el de esos años. Sí, no era bonito padecer esa enfermedad, para nada puedes decirlo. Lo bueno es que no se ha replicado ni aparecida en mucho tiempo. Ojo, no le estoy diciendo al destino, a la madre naturaleza o a Diosito que vuelva a hacer una pandemia de influenza, porque no. Y mucho menos a esta escala. No, para nada por el estilo. Pero, pues, como te decía anteriormente, yo creo, de hecho Bill Gates también lo había dicho en una de sus conferencias, que una posible pandemia por un virus que se propague por el aire era muy posible. Mucha gente apuntaba o le disparaba que iba a ser una influenza, por ejemplo, a lo mejor una influenza de origen aviar, que no fuese H1N1, sino... Ay, se me fue el nombre de... Espérame, ahorita lo busco. Pues es que, sino a la, Aquí sin, está. Ajá, mucha gente creía que, por ejemplo, el virus de la gripe aviar, o como comúnmente se le conoce gripe aviar, que es el oh, H5N1, fuese a ser una pandemia, que de hecho es bastante letal, o sea, sí, tiene una tasa de mortalidad bastante alta, si te soy sincero. pues es Eh, que analizando históricamente, y como lo Carlos, hemos visto en los podcasts, ajá, este,
O sea, las muertes han sido bastantes. Entonces, hasta exactamente si te puedes analizar, es como sería obvio que la misma humanidad ¿cómo se llama? Se desaparezca por un virus zombie. De hecho, como te digo, mucha gente le apuntó que iba a ser una influenza. Y como te está diciendo, ganó el COVID. Al parecer los coronavirus dijeron, Nel, esta no la apuntamos nosotros. Los chinos prefirieron soltar el COVID. Pero, por ejemplo, que hasta cierto punto hay que estar agradecidos que fue el COVID de momento y no es la gripe aviar. Porque la tasa de mortalidad en humanos es del 56%. El COVID ya es un poquito menos, entonces sí, tenemos un poquito más de chances de sobrevivir, pero Pero aún así, aún así. Y si estoy sincero, yo sí creo que va a haber posiblemente en un futuro no tan lejano una nueva pandemia por influencias. pues no sé. ¿Tú crees? Yo digo que no. Es que el problema es que mucha gente, por ejemplo, lo único que necesitas para que una pandemia empiece a desarrollarse prácticamente es que haya personas y que haya un virus inicial. O sea, el virus va a empezar a mutar, va a empezar a cambiar y se va a empezar a estar ahí esperando a que alguien lo haga. Porque tú sabes que, por ejemplo, ahorita estábamos en ¿quiénes somos nosotros para contarles nuestra vida, no? Pero estábamos en clase de ingeniería, no, ingeniería yo, biología molecular. Realmente las mutaciones salen porque sí, el ADN se ve modificado, ya sea en forma por un agente externo o un agente interno, de manera aleatoria. Y podría ser que una de esas mutaciones le concediera propiedades pandémicas, Mutantes. mutantes, lo haga súper poderoso, clase omega, y se cargue a una gran parte de la humanidad. Esperemos y no, porque no quiero otra cuarentena. Espero sea después de que yo me vaya. Después de que Después pase de eso la hagan las pandemias que quieran. Y que sí, y que se hace verdadera la reencarnación. ¡No! Te tocó vivirla, güey. ¡Señor, no! Y ahora para que se te quite te dicen, te voy a reencarnar pero en una vida pasada para que se te quite, culero. En la Edad Te vas... Media. En la época Vas a ser de la mujer Inquisición. campesina sin estudios, Negra. casada con... ¿vale? Negra. No, es peor, porque vas a ser europea, pero no vas a tener derechos. No, pero Porque eres las mujer. mujeres negras eran Sí, peor es que una cierto. mujer blanca. Peor. O sea, Y si si el vas a hombre la Edad negro no Media. tenía derechos, la mujer blanca menos. Lo digo con todo el respeto, chicas, que son feministas. Sí, y me es están súper escuchando. respetuoso, ¿no? Creo que con eso, último Terminamos. chiste sexista, podemos terminar el capítulo de hoy. Sí. Entonces, no se infecten. Nada más puedes decir eso, no se infecten. Por favor. Sí. Entonces, les dejamos como recordatorio final que no se dejen toser en la cara porque qué asquito. Eso no lo hagan en una primera cita, no van a conquistar a nadie. Ulala. Como tip, sí, como experiencia anecdótica, no lo hagan, no es atractivo. Con esto nos despedimos, esperamos darles un poco más de datos científicos y también, ¿por qué no?, un muy buen rato. Yo me despido, soy Fran. También Sala se despide. Bye bye. Camarones. Bye.